este momento vamos a recibir a nuestra amiga Taira Vargas. Taira es antropóloga y tiene amplia experiencia en estudios Belisa, del... Dígame. decías en la introducción que además de la política pasan cosas. Muchas otras Pasan las cosas. cosas que deben motivar la creación de políticas Sí, o su también. adaptación, la adaptación de ellas a la realidad. Una pena que hemos creído que un mundo es abstracto, es alejado al otro. Sí. Bueno, pues Taira ha hecho un informe sobre masculinidad y violencia de género, un informe que le ha tomado casi un año y hoy nosotros queremos que ella comparta con toda la gente del Gobierno de la Tarde no solo los resultados del informe, sino cómo fueron las vivencias mientras ella iba investigando, trasladándose a diferentes comunidades y levantando las informaciones de viva voz de todas esas personas que sirvieron para la conformación y la construcción de este estudio que hoy vamos a analizar con ella. Taira, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntanos, Taira, a propósito de que estamos en el mes de la familia, de la no violencia contra la mujer, de algunas marchas y de que el próximo 25 vamos a ver muchas figuras diciendo este es el fin de la violencia y todos esos discursos que ya nosotros no lo conocemos palabra por palabra. Muchos abanderados. Sí, pero que al final, cuando pasa el día, pues al final todo termina de la misma manera. Cuéntanos, Taira, ¿qué te motivó? ¿Qué los motivó a ustedes a embarcarse en esta investigación? ¿Qué fuiste encontrando por el camino? ¿Qué te impactó más? Y al final, ¿qué es lo que resulta de todo eso? Bien, bueno, mira, la motivación viene por, tú sabes que tengo 30 años haciendo investigación social, investigaciones etnográficas, cualitativas y cuantitativas. Y cada vez que hago una investigación hay hallazgos, casi siempre en las investigaciones etnográficas, como uno hace una inserción en las comunidades, uno va encontrando temas que son recurrentes. Y con el tema, por ejemplo, con las investigaciones que yo estuve haciendo sobre la niñez durante varios años, familia, niñez, vecindad, incluso mi tesis doctoral es sobre familia y vecindad, encontraba la presencia de una serie de patrones recurrentes en la socialización de los niños, a diferencia de las niñas, y cómo la construcción de una serie de patrones de violencia desde la niñez que van marcando a los hombres desde esa perspectiva. Entonces, entendía que era mejor hacer un estudio a profundidad y se lo propuse a Profamilia. Le dije a Profamilia que si que yo estaba interesada en hacer una investigación a profundidad sobre masculinidades en los diferentes estratos sociales y en diferentes provincias, y Profamilia le pareció una excelente idea porque para ellos esto iba a ser un insumo para un nuevo programa que ellos estaban pensando elaborar y hacer práctica de ello en diferentes comunidades. El estudio fue difícil porque fueron 4 provincias: San Francisco, Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, donde están los índices más altos de violencia de género. Fue también con una población masculina, hicimos unas 71 historias de vida con hombres, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de diferentes estratos sociales, pobres, medios y altos, tanto en la zona rural como en la zona urbana y urbano marginal. Entonces, las dificultades estuvieron en conseguir esas informaciones, en el trabajo que costó también, insertarse también en las comunidades, en los espacios donde hay interacción social entre hombres, entre los niños, adolescentes y sobre todo en los estratos medios y altos donde toma más tiempo esa interacción y esa confianza. También entrevistamos perfiles distintos de hombres políticos, hombres religiosos, tanto del área protestante como del área católica, ¿no? Y también indagamos un poco toda esa masculinidad, cómo se va construyendo en la vida de un hombre desde su niñez. ¿Qué nos impactó? Primero, el hecho de que tanto desde la familia como desde los grupos de pares hay patrones comunes en los diferentes estratos sociales. Independientemente del estrato social, encontramos
que los hombres provienen de familias bañadas de círculos de violencia. Círculos de violencia en los que la figura, en el caso de las familias nucleares, por ejemplo, ese otro punto, en los diferentes estratos hay diferentes tipos de familias, monoparentales, familias nucleares, familias extensas. Y en el caso de las familias nucleares de padre, madre e hijo, la figura del padre es una figura altamente conflictiva para los hombres, porque se da una relación padre-hijo bañada de mucho autoritarismo y de mucha violencia en los diferentes estratos. Eso en el caso del padre presente. Otro elemento es la figura del padre ausente, ¿no? En los diferentes estratos. Y cómo ese padre ausente se da en esas familias por todo lo que significa el mismo machismo que debilita al hombre en su rol de paternidad. O sea, el tema de tener varias familias, otro hallazgo también importante es la poligamia. Cómo la poligamia está tan extendida en todos estos estratos sociales y en todos estos hombres, incluyendo a los hombres más jóvenes, que tienen varias parejas, varias familias, y eso debilita su rol paterno y por tanto sus relaciones afectivas. También otro elemento importante es que esa violencia que se va generando en ese niño, en su vida, en términos de su proceso de vida, tiene raíces en la ausencia de esas relaciones afectivas al interior de la familia. O sea, hay pocas relaciones afectivas en sus familias, hay pocos diálogos, comunicaciones afectivas y efectivas en esa interacción familiar, y mucho de su tiempo se la pasan fuera del hogar. La figura del hogar es débil para ellos, ¿no? Y otro aspecto que también a mí me llamó mucho la atención es el tema de las relaciones entre hombres desde la niñez. Cómo desde niños tienen unas relaciones, además de ser agresivas, de rivalidad. O sea, hay una permanente competencia de poder. Y hay espacios que agudizan esa competencia de poder, como son los deportes, como es en los centros educativos, como pasa en los espacios vecinales, en sus relaciones de pares, como son los partidos políticos, en los que pertenecen a los partidos, como son las religiones, ¿no? Entonces ellos se encuentran en una permanente lucha frente al otro hombre. Incluso en los temas de conquista, muchos destacan como incluso en los espacios laborales formales, los que pertenecen a instituciones, a empresas privadas, a empresas públicas, se produce esa competencia con relación a las mujeres, por ejemplo, a la conquista. Incluso en los mismos adolescentes, cómo van compitiendo a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, sobre el tema de las que yo conquisto, las que tú conquistas, y quién conquista más, quién conquista menos, ¿no? Pero Daira, eso claro, es un hallazgo que tal vez uno pudiera interpretarlo como algo negativo, pero tal vez se trata de algo que es inherente al comportamiento humano normal en las sociedades. O sea, el hecho de ese espíritu de competitividad o de competencia que tienen los hombres. Usted mencionó aspectos que son deportes, política, ambiente de trabajo. Entonces a uno le da la impresión de que eso debe ser lo normal. No, no es lo normal. Cuando tú estudias diferentes sociedades, y la antropología te ayuda a eso, a que mires qué es lo normal en el comportamiento humano, tú te das cuenta que la competitividad no es normal y no es inherente al comportamiento humano, es aprendido. No está en nuestra configuración genética. Entonces, tal vez utilizo el término anormal o normal, pudiera ser que no es negativo del todo. No, pero tiene el elemento de que es una barrera para las prácticas de mediación de conflictos de forma pacífica. ¿Me entiendes? Porque para tú aprender cultura de paz, necesitas aprender lo que es la cooperatividad. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres sí aprenden la cooperatividad
en esta sociedad porque están presionadas a que de alguna manera tengan esas prácticas cooperativas y tienen muchas prácticas cooperativas informales en sus relaciones. Sin embargo, los hombres tienen pocos espacios donde pueden aprender la cooperatividad. Entonces parecería, Taira, que formamos hombres violentos desde su génesis. Tenemos niños que no nos preocupa si son violentos o los formamos específicamente para que sean violentos, competitivos, tengan poco manejo de las emociones, para que sientan que hay una rivalidad con otros de su mismo par. Y si eso es así, nosotros venimos mal desde el inicio. Claro, y los feminicidios son el detonante, el punto final de una situación que formamos como familia. Claro que sí. Es que el problema es que la sociedad, desde que la sociedad se forja como sociedad patriarcal y se le exige al hombre asumir el dominio y el poder, se le debilita. O sea, pareciera que el machismo favorece totalmente al hombre. No, lo desfavorece. ¿Por qué? Porque el hombre se convierte en una figura que tiene que responder socialmente, tratando de reprimirse sus emociones y no aprende a controlarlas, el autocontrol. O sea, nosotros entrevistamos hombres agresores y hombres que han cometido feminicidios. Y cómo ellos te explican esa situación diciéndote que simplemente ellos no se controlaron, pero tampoco se autosancionan. Consideran que es la mujer la culpable porque ella provocó que que yo tuviera rabia, que yo tuviera pique. Ella me llevó hasta ese punto, ¿no? Y además, como los otros hombres, que esto es otro elemento interesante del estudio, no paran el feminicidio. O sea, los otros hombres saben que un hombre va a cometer un feminicidio, no se queda con eso solo. Él lo comparte con otros amigos. Él habla de eso con los amigos. Él planifica ese asesinato y lo comparte. Igual que cuando le va a dar golpe a la mujer. Sin embargo, los otros hombres, en vez de romper con ese ejercicio de violencia, con ese circuito de violencia, lo que hacen es que lo fortalecen. Y a veces incluso ellos mismos provocan la rabia del hombre porque llevan un control sobre su pareja y motivan el que él reaccione de esa manera. Taira, esa situación a la que usted hace referencia es, en términos proporcionales, ¿cómo se pudiera ubicar? ¿En qué porcentaje? O sea, porque al escucharla uno le da la impresión de que son todos o la mayoría. No, lo que pasa es que mira qué pasa. O sea, nosotros no estamos hablando de un estudio cuantitativo, porque con los estudios cuantitativos esas informaciones tú no las obtienes. Sí, okay. Estas informaciones tú las obtienes en un estudio cualitativo en el que tú puedes lograr una confianza y un diálogo y puedes observar interacciones, conversaciones, diálogos en las personas para obtener esa información. Ahora, para tú saber en qué proporción se da eso, tú necesitarías hacer una encuesta con ese estudio cualitativo e entrevistar, lo que es un poco difícil, a amigos de agresores. Sí, ya es más complicado. Que es mucho más complicado, sí. ¿Tú entiendes? Pero lo que sí es importante, que fíjate que viene desde la niñez con la pelea. Fíjate cómo se produce la pelea entre los niños. La pelea entre los niños es así mismo. Ellos van peleando, se normaliza la pelea porque es un juego, es una diversión, pero en esa pelea hay quienes asumen roles de incentivar la pelea, de incentivar la agresividad en el niño, y hay quienes asumen los roles de no parar la pelea, mientras que hay otros que tratan de pararlas. Sí. Claro, hay que reconocer que en este estudio no todos los hombres tienen esa conducta. O sea, hay elementos interesantes de cambio. Hay elementos que muestran que hay una población joven que está cambiando y que hay una población joven que cada vez más es sensible al tema de la violencia y que está diciendo no a la violencia. Es una población joven que por decir no a la violencia recibe también bullying, acoso en sus espacios, ¿no? Porque es el hombre que le consideran el pendejo, es el hombre blandito, mujercita, entonces, etcétera. Entonces, pero los factores que favorecen esa sensibilidad en el hombre, en ese hombre que es distinto, son también importantes a tomar en cuenta para fines de políticas públicas. Por ejemplo, el tema del arte,
esos hombres que tienen la posibilidad de acercarse a formación, a la educación artística, a la educación musical, es estos hombres que tienen relación de alguna manera con grupos donde aprenden a trabajar en equipo, en forma cooperativa. Pero que no son la mayoría. Que no y ahí son es donde la viene la mayoría. política pública. Taira, con tu Exacto. permiso, vamos a ir a una pausa. Y al regreso, continuamos con Taira Vargas y el informe sobre masculinidad y violencia de género. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. Conversamos ahora con Taira Vargas, antropóloga, sobre el informe de masculinidad y violencia de género. Taira, nos quedábamos antes de irnos a la pausa en el tema de la composición psicológica y emocional de los niños que había quedado en evidencia a propósito de la investigación. Sí, decíamos no que como el tema de los niños desde pequeños va creándose todo este tema de la violencia. Y cómo incluso en las peleas los niños van aprendiendo a agredir, incluso la fascinación por las armas en los niños, que eso también es un tema que yo vengo encontrando en muchas otras investigaciones. Eso es por con influencia, niños, ¿verdad? niñas y adolescentes. Sí, todo ese tema de el arma, primero el arma asociada a lo masculino, ¿no? El hombre es A el la que lleva fortaleza. arma, a la virilidad. Pero este tema de que el arma es respeto. O sea, a mí me respetan si yo tengo un arma. O sea, como el valor del respeto está asociado a la violencia, ¿no? Como yo construyo el respeto que necesito que me tengan Y si no respeto en miedo. base al uso de la violencia, de tener un dispositivo que representa la violencia, ¿no? Taira, en ese sentido. Taira, no sé si tal vez relacionado con este estudio o con algunas otras investigaciones que usted ha hecho. Nosotros tenemos en la sociedad dominicana hombres violentos que tienen por costumbre maltratar a la mujer físicamente y hombres que han incurrido en el asesinato de su pareja. Es una tendencia directamente directamente relacionada, si se quiere, la de el individuo que mata a su pareja con el individuo que acostumbra a maltratar a su mujer. O sea, lo digo porque a veces uno encuentra casos, y no es que quiero condicionar la respuesta, pero a veces uno encuentra casos de individuos que asesinaron a su esposa y no necesariamente eran individuos que tenían tendencia violenta contra su esposa. Hay de los dos casos, pero eso se ha medido. Hay los dos casos, pero casi siempre lo que aparece en la fiscalía es que el hombre que comete el feminicidio ya tenía denuncias de órdenes de alejamiento o había sido, bueno, usted ve los últimos casos de escándalo que se han dado, que había sido apresado porque le dio algunas puñaladas o porque, ¿te entiendes? O sea, ese patrón de violencia verbal, psicológica y física y terminada en feminicidio es un patrón bastante recurrente según los datos que ofrece el Ministerio Público, ¿no? De los feminicidios. O sea que cuando indagan el expediente se dan cuenta de que realmente ahí hubo un expediente, ya tenía un expediente ese agresor. Con ¿no? relación al estudio, quiero preguntarle la situación que se plantea con relación a la masculinidad y violencia de género. A uno le da la impresión, por ejemplo, hoy mismo tuvimos la mala noticia, la trágica noticia de la ocurrencia de 2 feminicidios, uno aquí en Los Jardines y otro creo que en la zona noroeste del país, en Dajabón, Monteplata, no, en Montecristi, no sé, pero el asunto es En Valverde. En Valverde, bueno, sí, en la línea En noroeste. Guatapanal. Sí, entonces la pregunta es, uno habla de políticas a poner en práctica de parte del Ministerio de la Mujer, de parte del Ministerio Público, pero nos queda como la sensación de que parece un tema de difícil de revertir o que su corrección tal vez va a tardar muchos años. No es algo que uno diga, bueno, como quiera que sea, el hecho de que muera una mujer a manos de su pareja o de su expareja, una sola que muera cada año es mucho, pero nosotros tenemos es una constante, y entonces cuando uno analiza las políticas públicas en ese sentido, nos da la impresión de que el resultado va a tardar décadas, porque no se ve como algo que vaya a tener un cambio, una variación en el corto o mediano plazo. Mira, yo pienso que el tema supone un abordaje integral, ese es el punto.
que yo creo que ahí están los vacíos, ¿no? O sea, yo pienso que hay medidas que se pueden ir tomando que tienen impacto. Tienen impacto o sea, con el tema de las consecuencias, si se rompe con los círculos de corrupción e impunidad que existen en el sistema, tiene un impacto. O sea, si cada vez que a ti te llega una denuncia, una orden de alejamiento, tú tomas inmediatamente medidas, eso tiene impacto. Porque yo, por ejemplo, he entrevistado mujeres que han puesto la denuncia, y cuando ponen la denuncia, si la pareja va presa, ella dice que la pareja que se siente más segura cuando toman esas medidas, ¿no? Cuando está preso, o cuando hay una orden de alejamiento, o cuando logran, ¿no?, ponerla. Ahora, cuando ellas van a la fiscalía, ponen la orden y no pasa nada, entonces ahí se producen los problemas, ¿no?, en ese sentido. Pero también hay algo que tenemos que trabajar y que pudiera tener también impacto, que son un trabajo entre hombres. O sea, este estudio demuestra que es necesario y urgente que los hombres asuman responsabilidad frente al enfrentamiento de la violencia de género en el país. Una que pregunta. sea un asunto entre hombres. Entre hombres, si los hombres logran cortar, romper, cuando reciben información de alguien que conocen que está cometiendo una agresión, eso tiene impacto. Pero una pregunta, porque se ha intentado desde el Estado crear programas preventivos, lógicamente, utilizando la figura masculina, pero no todos los hombres tienen la misma capacidad de razonamiento ni la capacidad para entender algunas situaciones. Por eso algunos actúan de la forma en que actúan frente a temas que se les presentan. ¿No es preferible que se le recomiende al Estado, amén del estudio que usted ha hecho, el que frente al tema que tenemos, tratar de que tienen que preservar la vida de la mujer cuando es agredida, aunque sea verbalmente, funcione? Porque aquí de lo que se trata es que muchas veces no funcionan las instituciones. Sí, eso fue lo que dije anteriormente. O sea, si el Estado protege a la mujer y es efectiva la protección desde el momento en que hay violencia psicológica, violencia verbal o algún tipo de violencia física, eso tiene impacto, ¿no? Porque eso de alguna manera evitaría otros procesos. Pero nosotros necesitamos también trabajar en esa otra forma de enfrentar la violencia de una manera de responsabilidad ciudadana, porque es un problema grave a nivel social. Entonces yo creo que hay muchos círculos de hombres, de amigos, de padres, de hermanos, de tíos, de primos, que tienen en su círculo hombres que están agrediendo a sus parejas. Y lo saben. Y lo saben y se quedan callados. Dicen, y no en pleito lo de marido y frenan. mujer no se mete nadie. Y no lo frenan, pero sí le cuentan cuando ven que la pareja está con otro. Entonces ahí sí se meten, ¿no? Entonces esa ruptura es necesaria. Además de que también necesitamos un trabajo preventivo fuerte a nivel de educación, ¿no? Porque un elemento que está afectando a los hombres, a los niños y a los adolescentes es la deserción escolar, que también estar fuera de la escuela lo convierte más vulnerable a muchas situaciones de riesgo, entre ellas el tema de la violencia, ¿no? Entonces también debe haber políticas más claras a nivel de educación que estén vinculadas a mantener a esos jóvenes dentro de la escuela y ofrecer, ¿no?, herramientas para trabajar con la población masculina en términos de las masculinidades. Taira, qué bueno poder hablar contigo. Quisiéramos que tener más tiempo o llamarte otra vez para seguir hablando del informe de masculinidad y violencia de género. Brevemente, las instituciones del Estado vinculadas al tema de la violencia tienen este informe y te han manifestado inquietud respecto de los resultados que encontraste. Mira, en la puesta en circulación estuvieron representantes de casi todas las instituciones del Estado vinculadas a este tema. Ministerio de la Mujer, estaba la ministra de la Mujer, estuvieron del Ministerio Público, de Unidades de Atención a Víctimas, estuvieron del Poder Judicial también, estuvieron instituciones del Ministerio de Educación, ¿no?, del Ministerio de Salud, de diferentes instituciones, también de ONGs. Qué bueno, porque significa que teniendo el informe en la mano
tienen la información, quizá gran parte de la que necesitan para hacer algo. Claro, y quiero también destacar que con este informe, este ha sido un insumo para un programa que Profamilia inauguró recientemente, con acuerdos con el Ministerio de la Mujer y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, con el tema de las masculinidades, un programa sobre masculinidades, el plan piloto, con jóvenes, adolescentes y hombres en esta perspectiva, ¿no? Qué bueno. Taira, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí, poder conversar contigo y que la gente aproveche parte de toda esa experiencia que tú tienes de tantos años en trabajos de campo. Gracias a ustedes.